Las armas, la industria militar, son siempre un indicador bastante significativo del nivel tecnológico de cualquier cultura o civilización. La Edad Media no es una excepción y, de hecho, a lo largo de esta etapa de la historia, se produjeron algunos avances tecnológicos en este arte de atacar y defenderse de los enemigos que también se nos da a los seres humanos. Para hablarnos de la ingeniería militar medieval, tenemos hoy en el estudio a José Manuel Rodríguez García, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y especialista en Historia Militar e Historia de la Ingeniería. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la ingeniería militar en la Edad Media. ¿Podemos hablar ya de ingenieros en esta etapa de la historia? A nivel profesional, a la Edad Media no se puede hablar de ingenieros hasta al menos el siglo XIV. Hasta entonces tenemos lo que se llaman los maestros de ingenios. Ingenios es cualquier mecanismo. Puede ser un reloj de cuco o puede ser un trabuco. Y es a partir del siglo XIV cuando encontramos ya en textos al menos castellanos la palabra ingeniero, siempre refiriéndose a ingeniero militar, por cierto. Pero en general, evidentemente, las bases hay que buscarse en el mundo romano. En el mundo romano, con los grandes tratados de Vegecio o Vitruvio o Frontinus, son las bases sobre las que se construye luego la evolución técnica armamentística del mundo medieval. De hecho, el manual de Vegecio es un manual que podemos encontrarlo en cualquier biblioteca de cualquier señor feudal de la Edad Media. Si un señor tiene 2 libros, tendría una Biblia y un manual de Vegecio, seguro. O sea, que era muy popular. Era muy popular. Conservamos un asombroso número de copias y, de hecho, fue también objeto de regalo. Por ejemplo, cuando la infanta castellana Leonor se casa con Eduardo de Inglaterra y Eduardo se marcha a las cruzadas, lo que le encarga a Leonor es una traducción del latín al inglés del manual de Vegecio. A lo largo de la historia vemos que los avances tecnológicos se producen precisamente a través de las guerras, ¿no? Las guerras siempre han supuesto o avances para atacar o avances para defenderse de ese ingenio nuevo, ¿no?, que se haya descubierto. Sin duda, queramos o no queramos verlo, la guerra supone lo mejor y lo peor del ser humano. Y en lo mejor, si quieres, ahí podemos incluir los avances tecnológicos, que siempre han sido acelerados en momentos de conflicto, bien sea una guerra mundial o la Edad Media. Es como siempre el paradigma de la espada y el escudo. En cuanto hacemos un avance a nivel ofensivo, hay que buscar algo que lo contrarreste a nivel defensivo. Si hoy en día hablamos del escudo antimisiles por misiles, en la Edad Media teníamos avances en armas blancas, avances, por supuesto, que eran respondidos por sistemas de armadura, o avances, por ejemplo, en el sistema de artillería, que son respondidos por sistemas de fortificación. Una cosa que sí que destacar es que en el mundo medieval, por lo general, el aspecto defensivo ganó aspecto ofensivo. Por lo general. Un ejemplo claro son las fortificaciones. Las fortificaciones durante gran parte de la Media fueron casi insalvables, a no ser que se tomasen por asedio, para forzar el hambre de la población, o por asalto, por sorpresa. Un asalto directo difícilmente era conseguible. Esto cambió con un movimiento del mundo medieval, que es las armas de fuego, la pólvora. Eso destruyó todo el sistema antiguo de fortificaciones medievales. Bueno, pero esas son armas ya muy evolucionadas. Si te parece, José Manuel, podemos empezar por el armamento más sencillo, las armas de metal individuales, como por ejemplo los cuchillos o las espadas. Sí, las armas individuales son también un producto de la ingeniería, aunque en este caso hablamos de una ingeniería, si quieres, de bajo nivel, porque quien lo hace son herreros, son maestros artesanos. Al fin y al cabo estamos hablando de la industria del hierro, que es una industria básica en el mundo medieval, la industria del acero. Aquí, en el mundo medieval, lo que intenta conseguirse es, sobre todo a nivel individual, es conseguir acero. ¿Y qué es el acero? Pues es hierro con un 1,1% de carbono. El problema es que el acero a nivel natural no se encuentra, salvo en el famosos meteoritos que vienen del espacio. Si alguien ha leído Conan y ha leído la espada meteórica, es que es espada hecha con acero meteórico, que eso realmente creíamos que era un mito, pero no, sabemos que realmente usaron meteoritos para hacer armas especialmente duraderas. Entonces, decíamos que a nivel de obra de ingeniería, el reto era consistir en fijar 1% de carbono al hierro. ¿Cómo se consigue esto? Pues hay 2 métodos, dependiendo de la calidad del horno que tengas. En el mundo occidental tenemos hornos de poca calidad, con lo cual quiere decir que se consigue poca temperatura máxima, mientras que en el mundo oriental, en el mundo chino, tenemos hornos de fusión que logran fundir el metal. En el mundo occidental no. En el mundo occidental, con mucho, se consigue ablandar el hierro y luego se fija el carbono por medio físico, martillando. Bueno, otro tipo de armas que me vienen a la cabeza cuando pensamos en la Edad Media son el arco y las flechas o, por ejemplo, las catapultas, ¿no? Efectivamente, ya pasamos también a lo que se llaman armas de tiro. Si antes hemos hablado de armas de combate cercano,
Otro avance que se produce en el mundo medieval es una evolución en el alcance y potencia de las armas de tiro, empezando por el mismo arco, que parecía una cosa muy, muy prehistórica, de hecho es un arma prehistórico, pero el mundo medieval también consigue avances. Se consigue por medio de dos vías. Sobre todo, si hablamos del arco individual, es por los materiales que se emplean. Tenemos, por ejemplo, el tema del arco largo inglés, del longbow inglés, que es madera de tejo, que de forma natural es una madera que viene estratificada, lo cual permite una mejor tensión de los materiales y una mayor potencia. Se ha calculado, siguiendo los restos que se encuentran en el Mary Ross, que es el buque insignia Enrique VIII, que se hundió a principios del siglo XVI, y traía un montón de longbows. Se ha calculado que esos longbows tienen una media de altura de 1,95 m, casi 2 metros. Evidentemente tenían que ser usados por expertos y con una potencia de tiro de entre 90 y 120 libras. Eso significa que cada vez que tensabas el arco hacías una fuerza de 50 kilos para abrir el arco. Son arcos muy potentes que, como saben los franceses, muy efectivos. En Crécy les devastaron. Tiene un alcance de unos 250 metros y una cadencia de tiro de unos 10 flechas por minuto. Eso en el mundo occidental. En el mundo oriental, esta fuerza del arco es compensada por lo que llamamos arcos compuestos. Por ejemplo, el arco turco, el arco mongol. Son arcos que se componen de madera, por un lado, de tendones animales y de cuernos. Combinando esos tres materiales se consiguen una gran potencia de tiro en un tamaño mucho más reducido que el longbow inglés. Con lo cual mucho más fácil de transportar y de manejar, claro. Efectivamente, de ahí que los turcos o mongoles fuesen famosos su caballería. Una caballería armada con ese tipo de arcos compuestos, ligeros pero muy efectivos. Eso a nivel individual. Luego ya pasamos a las grandes armas de tiro. En general, en el mundo medieval, las armas de tiro se componen o se pueden dividir según la fuerza que usen. Tenemos armas de tiro de tensión, por ejemplo, la ballesta o el arco. Las de torsión, por ejemplo, la onagra, que es un elemento romano, que es torciendo las hebras de cuerda, es lo que va generando y acumulando la fuerza. Luego tenemos las armas de fuerza animal o humana, que son básicamente un tipo de poleas. Y luego tenemos otro gran invento que se desarrolla en el mundo medieval, son las armas de tiro usando la fuerza de la gravedad, que son, por ejemplo, los grandes trabuquetes de las cruzadas, que usan grandes contrapesos llenos de piedras para tirar una especie de catapulta, ¿no? Que son ya fuerza de la gravedad. Y luego ya el gran cambio que hay en el mundo medieval en las armas de tiro fue, en vez de usar las fuerzas naturales, fue usar la fuerza química, alimentada ya por el hombre. Y hablamos de la pólvora, claro. Claro, la fuerza química, la pólvora, cambió por completo el panorama, ¿no? Sí, eso nos lleva a hablar del tema de lo que podríamos definir como ingeniería química. Y tenemos dos grandes hitos en el mundo medieval. Tenemos, por un lado, el famoso fuego griego, inventado en la época bizantina, siglo VI más o menos, que hoy en día sabemos muy poco. Tenemos muchas referencias cronísticas sobre su efectividad, pero no tenemos una fórmula exacta contemporánea. Sabemos que los árabes lo copiaron, o más o menos lo copiaron porque tenía efectos parecidos a lo que ellos lograron. Básicamente es un compuesto de a base de nafta, hidrocarburos, probablemente fósforo. El fósforo permite que queme encima del agua. Y de hecho algunas combinaciones también permitían que se quemase incluso hasta 1 metro por debajo del agua, que se cree una capa de oxígeno bajo el agua a la hora de combustión, y eso permite que siga encendido el fuego. Como sabemos, el fuego griego tenía la gran ventaja de que no se podía apagar con agua. Y de hecho, con el agua no hacía más que extenderlo. Y por eso los bizantinos usaron, sobre todo en las flotas. Además, los bizantinos usaron un invento anterior a los bizantinos del mundo griego, que es el sifón. Como los bomberos hoy en día. Un sifón con fuego griego en la proa de los barcos, y ahí expulsaban el fuego griego hacia las naves enemigas, que evidentemente en un terreno marítimo pues eran pasta de las llamas. El fuego griego, digamos que se inventa o se usa en el siglo VI en adelante. Los árabes intentan copiarlo, sobre todo a base de hidrocarburos, pero el gran cambio a nivel de armas químicas es sin duda alguna, no el descubrimiento, pues su invento es un invento chino, sino el uso en Occidente de la pólvora como elemento para impulsar a proyectiles. Sigue habiendo dudas sobre cuándo se introduce armas de fuego, pero para mediados del siglo XIV ya sabemos con certeza que hay artillería, incluso tanto de gran calibre como armas individuales, llamamos los crossbows, arcos de fuego. También llamamos a veces trabuquetes de fuego. Probablemente sean de 1300, pero con toda seguridad para 1340 ya tenemos armas de fuego, armas de pólvora. Y aquí tenemos dos problemas. Cuando hablamos de armas de pólvora, hablamos de la pólvora. ¿Y qué es la pólvora? Pues una combinación de carbono, azufre o sulfuro y salitre. Y aquí tenemos otra vez dos problemas más. Uno, ¿qué proporciones exactas combinamos estos elementos? Y sobre todo, y es lo básico, ¿cómo conseguimos sintetizar o, digamos,
refinar esos 3 ingredientes. Sobre todo el tema del salitre era muy importante, refinar el salitre de forma adecuada. Y de hecho, de un maestro de pólvora a otro había mucha diferencia. Y era un problema para las trenes de artillería medievales, porque sabíamos, imagínate que tienen que reunirse, 20 kilos de pólvora. Tienen que llamar a varios maestros de facer la pólvora, que se llamaban en el siglo XV. Pero cada maestro tiene una ligera diferencia entre ellos, con lo cual no sabes muy bien si 5 gramos de la pólvora de este maestro bate la misma fuerza que 5 gramos de la pólvora de otro maestro, con lo cual el proyectil una vez te dispara a 10 metros, otra vez te dispara a 20 metros. Y a veces te estallaba, porque el segundo problema era la forja de las armas de fuego. Ahí tenemos el problema de cómo forjar los grandes cañones, toda una pieza que no haya debilidades en la forja del hierro, porque a veces ocurría. De hecho, en el siglo XIV y siglo XV había muchos maestros artilleros que morían porque explotaban sus máquinas. Entonces era un problema añadido. Esto me da pie a hablar de otro tema. Hablando de quién hacía la pólvora, hablamos de maestros de facer la pólvora. Y sabemos que en el siglo XV había menos una maestra en Castilla, Catalina, cuyo marido era un maestro artillero y ella se encargaba de hacer la pólvora. Bueno, y frente a estas armas impulsadas por la pólvora, como los cañones, las fortalezas medievales tienen poco que hacer, ¿no? ¿Qué medidas tomaron? Bueno, tradicionalmente una fortaleza se asaltaba por 2 vías, bien por la vía terrestre con escalas, o bien por debajo, haciendo minas. Es decir, cavas por debajo de la fortaleza, intentas minar los cimientos, luego prendes fuego a esa mina y haces que la fortaleza se hunda. La contramedida eran contraminas. Los defensores intentaban mirar por dónde iban los atacantes, por dónde iba la mina enemiga, y hacían una mina por debajo, un agujero por debajo para minar la mina enemiga. Eso evidentemente requiere una cierta especialidad en la hora, sobre todo, de diseñar la mina y de mantener la mina. Y de hecho eran famosos especialistas que había en el mundo mameluco. Había grandes especialistas y eran famosos los zapadores mamelucos a la hora de hacer minas y contraminas. En el mundo castellano de igual, también se practicaba el minado y contraminado. ¿Qué pasa con las armas de fuego? El tema de las minas se hacía porque era muy difícil de destruir una fortificación medieval. Las armas de fuego muchas veces tienen un impacto simplemente psicológico. Sabemos que por crónicas del siglo XV, por reyes católicos, que hay fortalezas que se han mantenido incólumes durante 3 siglos y que nada más llegar a ver un par de armas de fuego deciden rendirse porque saben que no pueden resistir esas armas de fuego. Las contramedidas van a ser progresivas y van a basarse en 2 elementos: en avanzar medidas defensivas fuera de la muralla, o sea, hacer fuertes fuera de la muralla, y lo otro, el famoso sistema de estrella. En murallas, también estrellas artilladas. Poner artillería en la fortificación en forma de estrella que permite un mejor ángulo de tiro y un menor ángulo de impacto enemigo. Pero ya hablamos ya del siglo XVI. En el siglo XV, la artillería, si logras llevarla a la puerta de una fortaleza medieval, es casi mortal. Prácticamente tenías asegurada la victoria, ¿no? Fue la gran ventaja de los turcos en Constantinopla. Evidentemente, había aguantado siglos. Es verdad que Constantinopla había caído frente a los cruzados en 1304 en un ataque combinado, un poco por su presa, pero había resistido durante varios siglos. No fue hasta que la gran llegada de artillería otomana, en parte impulsada por desertores occidentales venecianos que van al Imperio Otomano y se ofrecen a trabajar para ellos. Y creo que llegan a plantar más de 40 grandes piezas de artillería frente a las murallas de Constantinopla y logran derribarlas. Eran murallas además dobles, las de Constantinopla. Pero efectivamente eso marca un antes y un después. Bueno, José Manuel, tenemos que terminar ya y creo que no me has respondido a mi primera pregunta, que era que si realmente había ingenieros en la Edad Media. Pues tienes toda la razón. Me he liado con el tema del título del siglo XIV, el tema de ingenieros. ¿Pero qué son ingenieros? Evidentemente no eran titulados por la universidad. La universidad no impartía un título de ingeniería como hoy en día. El ingeniero era el mismo. Quien te hacía una fortificación también te hacía la artillería para tirar esa fortificación. Era gente polivalente, que eran sobre todo prácticos, aprendían por experiencia. Tenían un maestro que evidentemente tenía que saber cosas de materiales. Tenías que saber las propiedades de materiales, por ejemplo, de madera o de hierro o de la piedra. Tenían que saber algo de física. Tenían que saber, por supuesto, matemáticas y también tenían que saber geometría. Porque tienen que planificarlo. Pero al fin y al cabo eran gente que aprendían a lo largo de una vida con unos maestros y aprendían por la experiencia. Y repito, por ejemplo, Da Vinci te hacía una fortificación, que te hacía un instrumento para cortar queso, que te hacía un gran arma de asedio. Era gente polivalente, que servían para cosas y para otras, sobre todo por la experiencia. Muy bien, bueno, pues la ingeniería militar en la Edad Media. José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Un placer.